Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, dispuestos a escuchar esta charla. Pues es un honor para mí, es un placer verlos, ver a todos los compañeros con los que, algunos con los que estudié, que nos vemos así regularmente en los eventos. Naturalmente, las personas con las que más he compartido, de pronto Vicky, Héctor, el profesor Marcellán, que estén aquí. Esta charla, como siempre, yo he tratado de enfocarla un poco más para los estudiantes, para las personas que están tratando de vincularse a estos temas. Y a veces, yo sé que en este seminario hemos tenido varias charlas enfocadas a polinomios ortogonales en varias variables, pero digamos, lo digo por mi experiencia, a mí me costó un poco entender los polinomios, entender la estructura, entender la notación. Entonces, a mi modo de ver, es un poco pesado y pues voy a tratar de ser, digamos, lo más claro posible para llevar una idea general de lo que estamos tratando de hacer. Esto es una parte del resultado, de los resultados de la tesis de grado de Gabriel Arturo Pulido, Cómbita. Él, no sé si está por ahí, pero él en algún momento también hizo una charla en este seminario, que era la primera parte de su tesis, y pues él muy amablemente me proporcionó, digamos, una parte de la presentación de lo que fue su tesis de grado, que está enfocada en los polinomios de Cernico tipo Sobolev. Una cosa importante que hay que decir de Gabriel es que él es físico. Y esto nos ha ayudado, o esto me ha ayudado a mí a entender muchas cosas de las aplicaciones, y que a veces, cuando a uno a veces le preguntan, y bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues explicar un poco las aplicaciones físicas que sean cercanas a la gente que no entiende estos temas, eso ayuda a decir, ah, bueno, sí, este señor no se la pasa ahí metido en el escritorio haciendo cosas puras locuras. Eh, la idea es que pues nosotros hemos tratado de como usar de alguna forma las perturbaciones que típicamente se hacen en una variable. Entonces, en una variable uno lo que tiene es un producto interno por ejemplo, de un producto de un polinomio clásico, se perturba y pues salen otros polinomios que son polinomios perturbados. Entonces, lo que quisimos fue ver cómo hacemos eso mismo en varias variables y ver si eso nos sirve para para alguna aproximación para usarlos para hacer una cuadratura o aproximar funciones. Lo intentamos, hicimos algunos experimentos numéricos, no hemos medido, y eso nos gustaría hacer, no hemos medido qué tan eficientes pueden ser, cuál es el costo computacional, pero digamos que la primera experiencia era entender, o sea, encontrar una técnica de cómo hacer esa aproximación. Entonces, la charla, primero voy a hablar un poquito sobre la introducción de polinomios en varias variables. Necesito hablar de los polinomios ortogonales sobre la bola unidad, mostrar algunos tipos de productos internos de tipo Sobolev en polinomios en varias variables. Eh, eh, Hablaré de polinomios de Zernike, los polinomios de tipo Zernike, que son una perturbación de los polinomios de Zernike. Los polinomios de Zernike, entre otras cosas, aquí se ha hablado de eso, pero lo repito, son polinomios que se usan en óptica, ¿sí? Y son, entre otras cosas, polinomios que se usan, por ejemplo, para que nos den cuáles son las gafas que necesitamos, ¿sí? Se han utilizado, digamos, históricamente en eso, y por eso son tan importantes, y por eso son tan importantes desde las aplicaciones físicas. Entonces, primero recuerdo los polinomios de Jacobi. No voy a hablar de ortogonalidad en una variable, solamente recuerdo que hay unos polinomios
clásicos, que son los polinomios de Jacobi. Esto es un tipo de polinomios clásicos cuyo producto o cuya ortogonalidad se define utilizando esta función de peso, que eso es algo de lo que también se ha hablado acá recurrentemente. Aquí, cuando uno empieza a ver esto, a veces, a mi modo de ver, es donde uno dice, uy, esto se empieza a enredar, pero no, es lo siguiente. Imagínense que yo aquí tengo x1, x2, xd, imagínense que solo tengo dos variables, x1 y x2. Pensémoslo en que tengo x y y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el monomio xy, entonces ese xy lo voy a escribir simplemente como una x con un exponente en donde, que es una pareja, en donde están los exponentes de la variable x y de la variable y. Entonces, en ese caso, este x sería el xy y el alfa es el que está formado, es la pareja ordenada formada por los exponentes de x y de y, o sea que sería la pareja 1, 1. Si tuviéramos el exponente, si tuviéramos el monomio x cuadrado y, pues entonces el exponente sería la pareja ordenada 2, 1, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es una variable que está en RD, x, elevado a un exponente alfa, que es una componente, es una dupla que tiene de componentes que son los exponentes de esta variable. Y la suma de los exponentes, entonces se le llama grado total de x alfa. Un polinomio en d variables, entonces simplemente es una combinación lineal de los monomios, simplemente. Si estamos en d variables, entonces es una combinación lineal de ellos, es todos estos monomios multiplicarlos por una constante. Vamos a utilizar esta notación pi sub nd como para denotar el espacio de todos los polinomios en d variables de grado a lo más, de grado total a lo más n. Esa es la notación típica que se usa en el libro de Xu, que después lo muestro en las referencias. Y aquí vamos a usar esta notación para el espacio de los polinomios homogéneos de grado n. Es decir, este es un polinomio, por ejemplo, en dos variables, en donde cada uno de los monomios, todos los monomios tienen el mismo grado. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría tener el polinomio x cuadrado más xy más y cuadrado, porque todos los monomios, la suma de los monomios que componen ese polinomio, todos tienen el mismo grado total. Entonces, esos son los polinomios homogéneos. Una de las diferencias que existe entre los polinomios en una variable y polinomios en varias variables es que cuando, digamos que si pensamos en los monomios, uno los puede ordenar fácilmente. Entonces, uno puede decir que primero usted escribe el 1, luego el x cuadrado, el x cubo, etc. Pero aquí, el hecho de que tengamos varios monomios con grado total igual, entonces eso requiere que uno diga, bueno, ¿cómo los voy a organizar? O sea, ¿cómo organizo, por ejemplo, a quién pongo primero? X cuadrado, xy y y cuadrado, ¿a quién pongo primero? Entonces, pues ahí se utiliza este orden lexicográfico que se llama orden lexicográfico, es básicamente porque las variables, ustedes le ponen un orden, la variable 1, la variable 2, la variable 3, y uno mira primero cuál es el exponente de la variable 1 comparado con el monomio de la variable 1 del segundo monomio, y uno va comparando como hace cuando ordena uno palabras, ¿sí? Si coincide el exponente, entonces pasa a la segunda y pasa a la tercera, entonces eso se traduce en esto. Entonces, si yo quiero ordenar x cuadrado, xy y cuadrado, pues ese precisamente va a ser el orden. Primero pongo x cuadrado porque el exponente será 2, 0. Después pongo el xy porque el exponente es la pareja 1, 1. Y de último es el exponente de y cuadrado porque la pareja del exponente ahí de ese representante sería 0, 2. Bien. Vamos a definir un producto interno. Entonces vamos a definir productos internos para definir polinomios ortogonales en varias variables. Entonces vamos a definir
un producto interno, entonces vamos a decir que dos polinomios P y Q se dicen mutuamente ortogonales con respecto al producto interno si su producto da 0. A ver, ¿qué pasa? Que yo puedo tener diferentes polinomios ortogonales, por ejemplo, pensando en dimensión 2, yo puedo tener dos polinomios ortogonales de grado total 2, pero que sean linealmente independientes. Por ejemplo, que uno empiece con x cuadrado y no tenga más elementos de grado 2, no, de grado total 2, que el otro empiece como xy y tenga otros elementos, pero que no tenga otro de grado 2. Entonces, esos dos esencialmente son distintos. Entonces, podría pasar que para polinomios de grado total igual, su producto sea 0 o puede que no. Entonces, voy a insistir en que son mutuamente ortogonales si siempre su producto es 0 a pesar de que tengan el mismo grado total, el mismo grado total. Un polinomio ortogonal P es, vamos a decir que un polinomio P es un polinomio ortogonal si el producto interno para cualquier polinomio de grado total menor que P, eso me da 0. Aquí no estoy diciendo esencialmente qué pasa cuando los polinomios tienen grado igual. Como mencioné antes, si los polinomios P y Q tienen grado igual, podría ser que el producto no dé 0 o podría ser que sí. Si da 0, pues entonces son mutuamente ortogonales. Pero eso podría no ser así. Sin embargo, digamos que la teoría de todo esto requiere un poco más de elaboración, que no voy a entrar en esos detalles porque pues como uno tiene muchos polinomios de grado, de un cierto grado, distintos, entonces en realidad uno no tiene un polinomio de grado n, sino como un conjunto, como un espacio de polinomios de grado total n que son ortogonales, pero no voy a entrar tanto en esos detalles. Bueno, si el producto interno está dado en términos de una integral, pues como siempre, pues un producto interno se puede dar como en términos de una integral, solo que esta integral es una, en el caso de la dimensión 2, esta es una integral doble, o sea, esta es una integral doble sobre una región de omega, que es un subconjunto de R2. Si es de dimensión D, pues esto es una D integral. Vamos a usar esta notación, el espacio de los polinomios ortogonales, de grado total o de grado exactamente de grado n. Esto es, vamos a usar esta expresión para el conjunto de los polinomios ortogonales en donde esto da 0 y este polinomio es un polinomio de grado exactamente n. Bueno, polinomios ortogonales de tipo Sobolev. No sé si la mayoría recuerde que aquí se ha hablado bastante de eso, de lo que es perturbar de cierta forma un producto interno en una variable. Entonces, la idea es más o menos la misma. Entonces, supongamos que yo tengo un producto interno como el que mencioné antes. Esto puede ser una D integral o una integral doble si la dimensión es 2. Entonces, yo puedo modificar ese producto interno. Puedo modificar ese producto interno pensando en que yo tomo un elemento en RD, o puede ser cuando D es igual a 2 en R2. Tengo mi producto original, que por ejemplo, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, el producto de Zernike, y lo perturbo mediante una masa o una derivada de masa de Dirac. En este caso, es un ejemplo en donde yo estoy usando el gradiente. Entonces, tengo un producto interno original y lo modifico agregándole, en este caso, un gradiente. Este sería un ejemplo de un tipo de producto interno de tipo Sobolev en varias variables, teniendo en cuenta que esta integral es una integral, una D integral. Bueno, para definir los polinomios de Zernike, ellos necesitan los polinomios sobre la bola unidad. Entonces, pues voy a presentarlos. Es posible que muchos de ustedes no los hayan visto, pero pues no, el asunto no es tan complicado. Simplemente, si yo tengo, si X y Y son elementos en D dimensiones, entonces yo puedo definir este producto como el producto de sus componentes. Estas son las componentes de X y de Y la norma como siempre. Y vamos a usar esta notación para la esfera unidad. Entonces vamos a usar esta notación
para cuando, en el caso en que la dimensión, cuando D es 2, entonces yo aquí estoy hablando es de la circunferencia, del borde de la circunferencia unidad, y con esto estoy hablando, cuando D es 2, entonces estoy hablando del círculo unidad, o sea, el interior del disco de la unidad y su frontera. En el caso de dimensión 3, pues entonces estoy hablando de o bien la esfera, el interior de la esfera o el cascarón que encierra la esfera. En este caso, este sería el cascarón y en este caso sería el interior de la esfera. Bueno, también vamos a necesitar otros polinomios para expresar los polinomios de Zernike que se basan en los polinomios armónicos. Entonces, los polinomios armónicos son ciertos polinomios, son polinomios que satisfacen la ecuación de Laplace. Esos son polinomios armónicos. Y particularmente nos interesan los esféricos armónicos. Entonces, ¿cuáles son los esféricos armónicos? Son los polinomios que se restringen a el cascarón de la esfera en el caso de la dimensión 3, entonces que se restringen, que yo los miro únicamente sobre la frontera de la bola, y que satisfacen la ecuación de Laplace. Entonces, esos son los que vamos a llamar armónicos esféricos. Se puede mostrar que eso está, digamos, esto es, en la teoría se conoce que, bueno, aquí arriba no son coordenadas esféricas, sino coordenadas polares. Entonces, se puede mostrar que una base ortogonal para estos polinomios, los polinomios esféricos armónicos, que están sobre la frontera de la esfera, se pueden escribir de esta forma en coordenadas polares. Fíjense que hay dos tipos de polinomios. Uno, en donde hay una parte radial, como estos son coordenadas polares, entonces hay una parte radial y una parte angular que puede depender del coseno o puede depender del seno. Pero si uno piensa un poco en el grado de este polinomio, pues este polinomio tiene grado n, este también tiene grado n, pero son de diferente naturaleza. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de polinomios de este estilo que son los que llamo 1 y 2. Bien, además, estos polinomios se pueden escribir en términos de unos polinomios de Jacobi específicos que son los polinomios de Chebyshev de primera y segunda especie. Entonces, para estos polinomios N1 se pueden escribir como la parte radial y como esta expresión en términos de unos polinomios de Chebyshev, lo mismo que estos, unos polinomios de Chebyshev. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en principio, para trabajar con los polinomios sobre la bola unidad, es trabajar con una función de peso que pensemos en que este X está en dimensión D, entonces tiene D componentes, pero si pensamos que D es 1, aquí yo lo único que tendría es 1 menos X al cuadrado, que 1 menos X al cuadrado en esencia es 1 menos X por 1 más X, y entonces ahí lo que tengo son un polinomio de Jacobi en donde alfa es igual a 1 y beta es igual a 1. Entonces es como una generalización de unos ciertos polinomios de Jacobi en donde pues este exponente me da, pues se deben tener ciertas condiciones pues para que las cosas funcionen. Entonces esta es la función de peso, aunque nosotros nos vamos a centrar en un mu específico. Bueno. Ahora vamos a definir, o sea, definimos, espero que me estén escuchando porque se me desconectó pero creo que sí, ¿cierto? Bueno. Definimos esta función. ¿Me confirman? ¿Se me están escuchando? Sí. Sí, todo bien. Bueno, sí, es que pensé que se me había apagado acá los audífonos. Entonces,
Para esta función, entonces nosotros vamos a definir un producto interno precisamente utilizando esta función de peso. Esos son unos polinomios que están definidos sobre la bola unidad, sobre la bola unidad, B a la D en dimensión D, que satisfacen pues ciertas características, y uno puede demostrar que con este producto interno pues existen unos polinomios ortogonales que son ortogonales con respecto de este producto. De hecho, pues eso se prueba o se muestra en el libro de Yuan Shu y Dong, Orthogonal Polynomials of Several Variables, y los polinomios ortogonales con respecto de este producto básicamente se pueden escribir en términos de este es un polinomio de Jacobi, que ahorita lo describo un poquito, y este es un esférico armónico, en donde en esencia este polinomio de Jacobi, que tiene dos parámetros, mu y esta expresión, que serían como el alfa y el beta, y esta expresión es como para desplazarlos al intervalo 0, 1. Entonces, esto tiene como la información de la parte radial y este tiene como la información de la parte angular, que eso es una cosa importante. Y estos son pues los esféricos armónicos. Entonces, estos son los polinomios ortogonales con respecto de ese producto W sub mu. Zernike introdujo estos polinomios hacia este año, 1934, y pues después ganó el premio Nobel por inventar un microscopio usando fases de contraste. Pues él era físico y pues llegó a estos polinomios pues por su necesidad de trabajar en la óptica. Y estos polinomios, pues como mencionaba, tienen muchas aplicaciones, entre otras pues la óptica, aberraciones ópticas cuando uno tiene inconvenientes con la visión, que tiene astigmatismo, que tiene miopía o cosas, todas esas enfermedades, esas se catalogan médicamente como aberraciones, pero también hay ciertos tipos, ciertos tipos de polinomios que se pueden ver como polinomios de Zernike que se utilizan en astronomía, bueno, y en diferentes aplicaciones que yo he venido aprendiendo gracias a Gabriel. Bien, entonces, los polinomios de Zernike, básicamente, si pensamos en dimensión 2, los polinomios de Zernike son polinomios que se pueden expresar como el producto de una parte radial y una parte angular. La parte radial R, básicamente, en esencia, es un polinomio ortogonal en una variable y tiene la información radial. Y este básicamente es una función seno o coseno que tiene la información angular. Entonces, esos polinomios están descritos aquí, pero básicamente, salvo constantes, pues son funciones, esta función S, pues tiene una información que es básicamente o un seno o un coseno o pues una constante. Y el otro polinomio, aunque aquí está escrito de esta forma, se puede ver que es una cierta modificación de un polinomio de Jacobi. Entonces, aquí presentamos como los diferentes tipos, los gráficos de los polinomios de Zernike. Aquí aparece el polinomio de grado 0, los dos polinomios de grado 1, aparecen dos polinomios de grado 1, tres polinomios de grado 2, y bueno, ahí los graficamos. Y con estos polinomios, cada uno de estos polinomios tiene una información de una aberración óptica, y por eso es que se usan al hacer una combinación de ellos, entonces es que se puede determinar qué gafas son las que uno necesita según el tipo de aberración que uno pueda tener y el grado de la aberración. Entonces, aquí está un pequeño cuadro de cómo funciona el asunto. Entonces, pues aquí hablan sobre la aberración, los tipos de aberraciones, astigmatismo, etc. Bueno, hay unas cosas que están por ahí en español y otras en inglés, pero bueno, porque esto estaba originalmente escrito en español. Pero hay otros polinomios que nos están llamando mucho la atención, y es que son polinomios o son estructuras que su base no es una circunferencia unida, sino por ejemplo un anillo anular,
o por ejemplo cuando usan una pupila cuadrada que se utiliza en cosas de, no microscopios, sino telescopios, o por ejemplo en telescopios o en diferentes, hay aplicaciones en donde usan este tipo de, de polinomios o de gráficos que usan esta zona, y eso nos llama mucho la atención. Yo creo que acá hay mucho por hacer, pensando en digamos, en las técnicas que nosotros usamos, empezar a explorar qué se puede hacer en este tipo de polinomios me parece muy interesante, y eso lo encontramos pues porque en principio la idea era buscar como qué aplicaciones podíamos encontrar en estos tipos de polinomios, y se encontraron estas como opciones que son como posibilidades para el futuro. Aquí están representados algunos de esos polinomios, por ejemplo, estos que están definidos sobre un anillo, que se usan en ciertas aplicaciones. Entonces, esto es una cosa que a mí me parece que tiene mucho futuro. No sé qué tan fácil sea trabajarlo, pero bueno, pero me parece que es una cosa que se puede explorar. Entonces, ahora voy a presentarles dos tipos de productos de tipo Sobolev con los que trabajamos. Entonces, ¿por qué se escogieron estos? Como era un trabajo de grado de maestría, entonces empezamos a buscar qué se había trabajado. Al final se seleccionaron entre unos 6 productos, pero pues aquí voy a presentar dos que se hicieron. Entonces, usamos este producto pues porque aquí con este producto, en este artículo, nosotros sabemos cuáles son los polinomios que son ortogonales con respecto a este producto interno, que básicamente es un producto que lo llamamos aquí y que es a tomar el gradiente, o sea, este es el gradiente que serían unos vectores en los que yo hago el producto punto, y aquí se obtiene, y esta es una D integral, que en el caso de dimensión 2 es una integral doble del gradiente de las funciones, en este caso de las funciones a las que le estoy haciendo el producto interno. Esa integral es sobre toda la bola, todo el interior de la bola, y esta parte es sobre la frontera, que es muy, digamos, esa es como una de las ideas que uno utiliza cuando estudia productos de tipo Sobolev. Entonces yo tengo una zona en donde estoy haciendo la integral y luego, digamos, como le perturbo agregando algo sobre la frontera. O uno lo puede ver al revés también. Bueno, entonces, este producto, en el caso de dimensión 2, miremos acá, en el caso de dimensión 2, y tomando el hecho que aquí había una función de peso para la bola unidad, que era de la forma 1 menos norma de x al cuadrado elevado a la mu, en este caso el mu es 0, entonces eso es lo que estoy haciendo énfasis, o se está haciendo énfasis aquí. Entonces, pues en el caso de dimensión 2, básicamente es este producto. Entonces, ahí en estos artículos, en el artículo que mencioné antes, están expresados cuáles son los polinomios ortogonales con respecto de este producto. Lo que nosotros queremos ver es si nosotros podemos usar esos polinomios ortogonales perturbados para hacer una aproximación, para hacer aproximación de funciones o para hacer cuadraturas. Bien, entonces efectivamente en este artículo, en el profesor Xu, dice cuáles son los polinomios ortogonales. Entonces, en esencia, esos polinomios ortogonales que son ortogonales con respecto de este producto lo estoy llamando acá, entonces que son ortogonales con respecto de este producto, en esencia es pues un coeficiente acá, que es la parte polar de una función al cuadrado. Aquí en esencia tenemos un polinomio de Jacobi desplazado al intervalo 0, 1, y pues la parte angular que es un esférico armónico. Entonces aquí me está diciendo en este artículo cuáles son los polinomios ortogonales con respecto a ese producto. Y específicamente se muestra cuáles son esos polinomios. Estos son los que estoy llamando U. Entonces, ¿cuáles son esos polinomios? ¿Cómo se pueden representar? Bien. Entonces, claro, en esto de los polinomios ortogonales en varias variables, en mi caso,
como hay que entender un poquito la notación, hay que un poquito entender cómo funciona, cómo en el espacio, cómo funciona. A mí me gusta decir, bueno, veamos cómo se ven esos polinomios, entonces pues se hace el ejercicio de representarlos. Aquí está la representación de los polinomios ortogonales perturbados, los tipos Sobolev, entonces los diferentes polinomios, cada uno de ellos, o sea, aquí están los polinomios de grado 1, los polinomios de grado 2, los polinomios de grado 3, y están representados en forma polar. Y pues naturalmente eso también es bonito, o sea, eso ayuda a decir, bueno, ¿y cómo se ven gráficamente? Pues bueno, estos son una representación de algunos de ellos, cómo se ven esos polinomios. Otra familia con la que trabajamos y pues es otra que presentamos acá es, digamos que el mismo caso anterior, pero acá sí estamos agregándole una parte a la función de peso, digamos, no estamos tomando mu igual a 0, sino que estamos tomando mu igual a 1. Entonces, es básicamente el mismo producto, que en dimensión 2 es básicamente el mismo producto, pero acá estamos usando una función de peso distinta. Se hicieron otras simulaciones, estudiamos otros productos, pero pues bueno, nos pareció que estos para mostrar estaban bien, que no eran tan complicados, sobre todo porque acá estamos involucrando gradientes. Bien, nuevamente, pues es interesante ver cómo se representan en el espacio esos polinomios y pues sí se hizo el ejercicio de dibujarlos y pues eso se ve bonito, creo yo. Bueno. En cuanto al hecho de utilizar estos polinomios para hacer cuadraturas y para hacer interpolación, entonces la metodología fue básicamente usando algunos resultados de un artículo que ahora les voy a mostrar. Estos resultados son unos resultados que podríamos decir clásicos, una manera de representar esta integral como sumatorias utilizando cierto número de cortes. Vamos a usar esta notación P sub n tilde para los polinomios ortogonales de Jacobi cuando alfa es 1, beta es 0 y desplazados, o sea, corridos al intervalo 0, 1. Entonces, estos son un polinomio ortogonal de Jacobi con estos parámetros en el intervalo 0, 1. Entonces, para los que han estudiado un poco el libro de Chihara, pues ahí aparecen una manera de usar la cuadratura gaussiana, que básicamente lo que dice es que si usted tiene una sucesión de polinomios ortogonales y tiene sus ceros, entonces digamos que una manera de calcular esta integral, si ese polinomio pues tiene exactamente el grado del polinomio tiene exactamente el mismo número de raíces, entonces la cuadratura de Gauss lo que dice es una manera de calcular esta integral que básicamente es, si esto fuera un producto interno, entonces estoy calculando el funcional de un polinomio pi, entonces ¿cómo se calcula el funcional de un polinomio pi? Pues se puede calcular como la suma del polinomio evaluado en los ceros del polinomio ortogonal y todo esto funciona para cualquier polinomio de grado menor o igual que 2n-1, o sea, es una manera de utilizar que se puede utilizar para hacer cosas numéricas, ¿no? Porque además este peso es el mismo para todos los polinomios de grado menor o igual que 2n-1. Entonces simplemente este peso se usa para todos esos polinomios y el polinomio se evalúa en los ceros del ortogonal. Y hay una manera de calcular esas funciones de peso. Digamos que eso es un resultado que está ahí que aparece, que es clásico en una variable. Entonces, usamos mucho este resultado que aparece en este artículo, que eso es una cosa que nos sorprendió mucho, o nos ha sorprendido por lo menos hasta ahora, y es que este artículo no está publicado. Se revisaron se revisaron las demostraciones. De hecho aquí esta es una expresión que lo que hace es lo siguiente, lo que hace es calcular una integral de una Zernicke que si uno lo piensa como son ortogonales, pues esto da 0.
¿sí? Pero en realidad esto funciona para cualquier función que se pueda expresar como en forma polar y separar en parte radial y parte angular. Entonces, el teorema, uno viendo la demostración en la tesis de Gabriel, él lo escribe. Entonces, uno puede ver que calcular una integral de una función de este estilo se puede calcular utilizando precisamente esos polinomios que yo usé antes para definir los polinomios de Zernike, que son los R's, que son los que tienen la información radial, y los S, que tienen la información angular. Entonces, aquí hacemos ese comentario que en general, para cualquier función que se pueda expresar como el producto de una parte radial y una parte angular, entonces este resultado es válido, ¿sí? Entonces podemos hacer cuadratura utilizando esta expresión. Entonces lo que buscamos hacer es que, como estos son para los polinomios de Zernike, entonces lo que buscamos hacer fue que queríamos utilizar los polinomios perturbados de tipo Zernike. Entonces, lo que tratamos de hacer es, a partir de esta fórmula, encontrar una expresión en términos de los perturbados. ¿Para qué nos puede ayudar a eso? Bueno, no sé si para ciertos ejemplos específicos pueda que sea más conveniente trabajar con los polinomios tipo Zernike que con los Zernike, ¿sí? Pero pues esto era un ejercicio para ver cómo lo podíamos hacer. Entonces, el proceso que hicimos, que se hizo, fue como utilizando esta expresión, buscar cómo expresar, cómo encontrar una fórmula similar para los de Zernike, para los de tipo Zernike. Y de manera similar, en este mismo artículo que, insisto, lo encontramos y no vimos en algún sitio si esto estaba publicado o no, este resultado en otro sitio. Entonces, también podemos hacer aproximaciones para para una función que esté en coordenadas polares. Entonces, hay una manera de hacer una aproximación utilizando un cierto número de nodos, tanto en la parte radial como en la parte angular. Y pues aquí me dice cuántos, o sea, qué condiciones se deben cumplir y cómo se hace esa aproximación. Entonces, el trabajo fue usar estos resultados para utilizar la aproximación, para hacer la aproximación utilizando polinomios de tipo Zernike, o sea, de los perturbados. Aquí lo que se muestra son cómo se tienen que ser las constantes, cómo tienen que ser los cortes, etcétera, pero en general, digamos, lo que estamos haciendo es encontrar una aproximación. Bueno, entonces, haciendo esto, hicimos unos resultados numéricos. Estos resultados numéricos, digamos, distan mucho de ser como los ideales, porque en principio queríamos ver si se podía hacer una aproximación. Entonces, sería muy interesante lograr mostrar qué tan eficientes son desde el punto de vista de costo computacional, de rapidez, pero pues, digamos, en principio era hacer este resultado. Ahora, Gabriel acaba de entrar al doctorado y pues la idea es continuar con este trabajo y un poco pensar en esa línea, en que para que esto tenga un poco más de sentido, pues entonces ver qué tan eficientes son estas aproximaciones que estamos planteando. Entonces, trabajamos con ciertas funciones para las aproximaciones y tomamos estas funciones específicas que todas se pueden escribir en coordenadas polares y separar en forma polar y en la parte radial y en la parte angular, y porque aparecían en algunos artículos en donde se han hecho para ver la comparación. Entonces, simplemente aquí son las cuentas de cómo podemos hacer la cuadratura para la función 3. Entonces, aquí para la función 3, que está definida aquí de esta forma, pues hacemos las cuentas de cómo se calculan. Lo mismo para algunas otras funciones. Ahí mostramos cómo se calculan las constantes. Bueno, esto es el dibujito del polinomio de grado 20 que se necesita para hacer los cálculos. Y pues los resultados que se obtienen tomando diferentes nodos.
que en este caso para la función 1 y la función 2, ahí funciona. Lo mismo para la función 3 y lo mismo para la función 4. Aquí se representan estas funciones, que yo creo que, digamos que tal vez un poco la eficiencia puede ser más bonito ver cómo aproximo las funciones, cómo aproximo ciertas funciones, que es lo que vamos a hacer, lo que se hace ahorita en esta parte. Tomamos estas funciones también porque en alguna parte se estudiaron, en alguna parte se hicieron esas aproximaciones y pues queríamos comparar con los resultados. Recordemos que este es un trabajo de maestría que en teoría debería hacerse entre un semestre y 2 semestres, y pues esto requirió bastante trabajo, pero aquí vemos que hay muchísimas cosas que podemos hacer y por eso Gabriel ha querido continuar con este trabajo. Bueno. Aquí simplemente es ver cómo se comparan, para estas funciones, cómo se cortan, cómo se obtienen las constantes para obtener las aproximaciones, etcétera, todos los cálculos que se tuvieron que hacer para encontrar esas aproximaciones. Y aquí, pues, representamos lo que se obtuvo. En la parte izquierda, pues está el polinomio, la función que estamos aproximando, que esta solamente tiene parte radial, y aquí la aproximación con los primeros 11 polinomios de tipo Zernike. O sea, un poco comparar gráficamente, aparentemente pues aproxima bien, aunque pues el polinomio no es tan exigente, solo tiene parte radial. Para los otros polinomios, aquí para las otras funciones, también tenemos, digamos, ciertos cálculos sobre los errores, el porcentaje de error. Aquí tenemos para la otra función, esta es otra función en la que hicimos las cuentas. Aquí están las comparaciones entre una gráfica y la otra gráfica, pues todas las cuentas que se obtienen. Y pues básicamente es eso. Una parte de estos resultados fueron publicados en este artículo recientemente. Estamos terminando la segunda parte, que queremos enviarla para publicación muy pronto. Y pues algunos otros elementos que usamos, algunas otras referencias que usamos, entre muchas que usamos para este trabajo. Y pues básicamente lo que estamos pensando con Gabriel para trabajo futuro es cómo trabajar, o sea, buscar polinomios que tengan ciertas aplicaciones en física, y él ha sido muy hábil para eso, para encontrar esas aplicaciones, y ver cómo podemos hacer perturbaciones, pero ver que si esas perturbaciones se pueden usar de alguna manera, por ejemplo, para hacer ciertos tipos de aproximación. Y bueno, pues eso era lo que quería contarles por ahora. Muchas gracias.